¿Cuántos están listos? Una jalada de orejas. No, nada de eso, nada de eso. Puras cosas buenas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Una vez se hizo un experimento psicológico. De hecho, hay una película que se llama El Experimento, porque está basada en hechos reales. Un psicólogo, o no sé si era un equipo de psicólogos, ellos estaban haciendo un experimento donde pidieron solicitudes a personas que quisieran ganar una cierta cantidad de dinero. Cuando llegan las personas dicen, no, pues me interesa, pero ¿qué tengo que hacer? Le dice, es un experimento, pero ¿qué va a hacer? Usted no se preocupe, va a ser un experimento. ¿Cómo ves? ¿Le entras o no le entras? No, pues sí. Y eran puros hombres, y entonces ya cuando tuvieron a todos los hombres que estaban para este experimento, se los llevan fuera de la ciudad y luego ya ellos no sabían ni de qué se trataba ni nada, entonces ya se los llevan fuera de la ciudad, en un camión los bajan en una como una bodega. Ya cuando llegan a ese lugar los meten y ellos así todavía sin saber ni qué onda, y de repente hacen una línea y les dice, de esta línea unos para acá y de esta línea otros para este lado. Ya una vez estando ahí en esa línea, el grupo de este lado y el grupo de este lado, y les dice, ok, ustedes van a hacer, era como un tipo prisión, ¿verdad? Donde estaba toda la parte de seguridad y todo eso, y de este lado estaban las camas y todo eso, pero como tipo cárceles. Entonces les dice, bueno, todos los de este lado ustedes van a dormir en las cárceles, ¿verdad? Por así decirlo. Y todos ustedes van a ser como los de seguridad. Nada más. ¿Pero qué? O sea, ¿qué vamos a hacer o qué? Ustedes nada más, ustedes ahí intenten convivir, ¿verdad? Bueno, de repente ya les cierran al hangar, se cierra el hangar y obviamente están siendo monitoreados. Ya cuando se cierra, pues todos así como que, bueno, pues como nadie se conocía ni nada, no había, apenas estaban como queriendo agarrar confianza entre todos, ¿verdad? Tanto reos como los de seguridad y todo. Y de repente llega un momento donde los de seguridad pues traen sus macanas y es la hora de la comida, salgan a comer, y ya están comiendo y los de seguridad están como vigilándolos, ¿verdad? Y un cuate dice, no quiero esta comida y eso, y hey, te lo vas a comer. Y ya, y empiezan como que ese rollo de los de seguridad querer someter a los otros cuates, y los otros así como que, oye, pues a ti quién te puso al mando, ¿verdad? Y todo eso, mira, nosotros somos los del uniforme de seguridad y así que vamos a poner el orden en este lugar. Y empieza una pelea a tal grado que tuvieron que parar el experimento porque hubo personas muertas en el experimento. Hubo violación y un chorro de cosas. Y sabes, este tipo de experimentos solamente nos ayuda a saber una cosa. Hay un dicho que dice, ¿quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Dale autoridad. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Dale autoridad. Porque a lo mejor ahorita es bien tu compa, pero cuando tú le dices, tú vas a ser el encargado de él, al rato se vuelve bien mamila. ¿Ah? Al ratito dices, ¿qué hubo? ¿Quién te? De volada te creciste, papá, ¿verdad? Pues si tú y yo íbamos al kinder. ¿Ah? Entonces, hay una historia en la Biblia, cuando Jesús escoge a sus 12, dice la palabra que, bueno, Él manda a 70, los manda a predicar. Y luego dice la palabra que les dio autoridad sobre los demonios y todo eso, de tal manera que ellos llegan bien gozosos diciéndole al Señor, Señor Jesús, no creerás lo que acababa de suceder. Dice, hasta los demonios se nos sujetaban, porque Jesús les dio autoridad para ir y predicar, ¿verdad?
Pero resulta que en una de esas Jesús se los lleva a una aldea a predicar y en esa aldea la gente rechaza a Jesús. Y había dos de ellos que les llamaban los hijos del trueno. Y mira la reacción de ellos. Después de que ellos reciben autoridad para echar fuera demonios y todo eso, se sienten los cuates así como que, ¿qué onda con esta autoridad que me cargo, ¿verdad? Esta autoridad espiritual. Y mira lo que sucede cuando rechazan a Jesús en esta aldea. Esos mismos dos cuates que le llamaban los hijos del trueno, Lucas capítulo 9 versículo 54, dice así: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ah, caray, ¿de dónde salió eso, verdad? O sea, ya nomás se les da poquita autoridad y ya hasta quieren quemar todo un pueblo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tan verdadero es ese dicho, verdad? Si quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, dale autoridad. Y esta plática yo la he llamado la verdadera autoridad, ¿sí? La verdadera autoridad. Y vamos a basarnos en un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Ahí es donde vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver los cimientos para la verdadera autoridad. Romanos 13, versículo 1 al 5. Y ya que lo leamos, después nos vamos a ir parte por parte, ¿va? Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Fíjense una cosa que vamos a estar viendo, vamos a ir parafraseando de versículo en versículo. Y lo primero que vemos aquí es que comienza con el versículo 1 diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está diciendo toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tenemos que estar bajo una autoridad, ¿sí? Ya sea una autoridad de gobierno, ya sea bajo una autoridad familiar, ¿sí? Ya sea bajo una autoridad espiritual, ya sea bajo una autoridad de tutores. Toda persona que nació sin una autoridad, te puedes dar cuenta cómo su vida se echó a perder. Las personas que no han estado bajo autoridad, ¿sí?, son las personas que más se han echado a perder. Tú ves a un muchacho bien portadito, educado, estudioso, ¿sí? Es porque tuvo unos padres, tuvo un padre, tuvo o los padres, o ya sea uno de los dos, el papá, o incluso a lo mejor ni siquiera tuvo papá, pero tuvo una mamá que supo ser autoridad en su vida y le dijo: aquí me trae puro 10, ¿sí? Pero esas personas que se salieron de la autoridad, ¿sí?, te das cuenta que fueron personas rebeldes y que les causó muchos dolores el vivir sin una autoridad. Por eso dice la palabra: sométase toda persona a una autoridad. Toda persona, todos debemos de estar bajo una autoridad, ¿sí? Todos.
Y luego dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque por Dios han sido establecidas. Ojo, el principio de la autoridad fue establecido por Dios. No significa con esto que los gobernantes son establecidos por Dios. El sistema de autoridad lo puso Dios, los gobernantes los ponemos nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, pero ¿por qué Pablo está pidiendo que nos sometamos a las autoridades? Porque fue el sistema que Dios puso para que haya un orden en la tierra. ¿Sí? ¿Alguien sabe la palabra anarquía, lo que significa? Anarquía es estar sin ninguna autoridad. ¿Sí? Anarquía es cuando gente se rebela contra la autoridad y empiezan a quemar carros, empiezan a meterse a negocios y todo eso, y ellos son ya nadie es autoridad. ¿Sí? Eso es anarquía. Entonces, por eso nos está diciendo la palabra que nos tenemos que someter a las autoridades porque es un sistema puesto por Dios. No la autoridad. O sea, el peje que está ahorita no lo puso Dios, lo puso el pueblo. ¿Sí? Indira la puso el pueblo, no la puso Dios. ¿Cómo se llama ¿Cómo? Griselda, ¿sí? Perdón, se me escapó el nombre. Griselda, no la puso Dios, la puso el pueblo, ¿sí? Nosotros los que votamos somos los que la pusimos, ¿sí? Pero el sistema de autoridad lo puso Dios. Y mira lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Porque al igual que el sistema de gobernantes y todo eso, hay algunos gobernantes que son corruptos, ¿sí? Entonces no quiere decir con esto que Dios puso a los corruptos. No, Dios puso el sistema. Que se haya corrompido el sistema ya es otro rollo, ¿sí? Entonces, al igual que ese sistema de autoridad está el sistema de autoridad de la familia. Aún en una familia debe de haber un sistema de autoridad. La esposa se somete al esposo, el esposo se somete a Cristo y Cristo se somete a Dios el Padre. Todos están en una autoridad, dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todos, hasta Jesús está bajo autoridad. ¿Sí? Dios no está bajo ninguna autoridad porque Dios no se corrompe. Todos tenemos que tener una autoridad que nos vigile, que nos ayude cuando estemos cuando nuestro corazón se empiece a desviar. Cuando a lo mejor esa autoridad nos lleva a desviarnos, a corrompernos. Hay personas que comenzaron con un buen corazón, pero llegaron a ciertos niveles de autoridad y se dieron cuenta que en esos niveles de autoridad podían ganar mucho, pero tenían que hacer ciertas cosas medias chuecas. Se empezó a corromper su corazón. Pero todos tenemos que estar bajo una autoridad. ¿Para qué? Para que alguien nos vigile, para que alguien esté sobre nosotros diciéndonos: hey, aguas, ¿sí? Te veo que te estás desviando. ¿Sí? Entonces, nadie puede tener autoridad si antes no está bajo una autoridad. Tú le das autoridad a una persona que nunca estuvo bajo autoridad, va a hacer estragos con esa autoridad. Va a manipular, se va a aprovechar, va a abusar de su autoridad, va a gritonear. ¿Por qué? Porque nunca estuvo bajo una autoridad. ¿Sí? Todos los que son a lo mejor yo sé que algunos de ustedes son de la Marina o incluso ya ya no están en la Marina y todo eso, pero algunos de ustedes llegaron a ciertos rangos, ¿sí? Pero no puedes llegar de cabo, ¿sí?, a general,
así de la nada. No, 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 no. Tienes que ir siendo probado en autoridad y entonces te suben de autoridad. Imagínate un cabo poniéndolo, Emilio, ¿qué sería el rango mayor? ¿Mande? Admirante o general, ¿sí? Admirante o general. Imagínate un cabo mandarlo a admirante o general. Va a hacer estragos con la gente. ¿Por qué? Porque es una persona que todavía no sabe, que no ha experimentado estar en autoridad. Y el que está en autoridad sube. Y luego en esa autoridad tiene otra autoridad arriba. Y si supo estar bajo autoridad, sube. Y así se va yendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no abuse de la autoridad. Entonces, nadie puede tener autoridad si antes no está bajo autoridad. Hay una historia de un centurión que lo encontramos en Lucas capítulo 7, del 3 al 9, y dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Casi siempre la mayoría de estos centuriones eran romanos, entonces no era ni judío, pero dice que les construyó una sinagoga. Versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Se dan cuenta? Soy un hombre que estoy bajo autoridad, pero también tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Sí? Entonces, dice, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque este hombre entendió el principio de autoridad y él sabía que Jesús era una autoridad espiritual. Y le dijo al Señor Jesús: ni siquiera tienes que venir a mi casa, nomás di la palabra. Porque yo he experimentado algo que le digo a ¿sabes qué? Ve y haz aquello, y va y lo hace. ¿Sí? Entonces, tú tienes en autoridad a los ángeles. Tú eres una autoridad espiritual y tú le podrías decir a un ángel: mándalo y que vaya y sane a su siervo, y lo va a hacer. Entonces Jesús entendió ahí que este hombre tenía mucha fe. Pero yo pienso que también la fe iba acompañada de conocimiento de autoridad. ¿Sí? Entonces te das cuenta que una persona sometida bajo autoridad puede estar a cargo de muchas personas. En lo espiritual, como Jesús, una persona sometida en autoridad puede estar a cargo de ángeles. ¿Sí? Está bueno, ¿eh? Una persona en autoridad espiritual puede estar incluso a cargo de ángeles. Entonces, eso es para que nos demos cuenta de cómo no podemos estar en autoridad si no estamos bajo autoridad. Entonces, no exijas autoridad si tú mismo no estás bajo autoridad. Porque tenemos que estar bajo una autoridad dada por Dios. Por ejemplo, en el área espiritual, Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? En amistad hemos propuesto un sistema en el que no todo lo hace el pastor, ¿sí? Por eso es que tenemos líderes a cargo.
Y esos líderes hacen esa función de pastorear un grupo pequeño, ¿sí? Entonces, cuando la palabra dice aquí, cuando dice obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, no solamente está hablando del pastor principal, está hablando del que te pastorea en tu grupo pequeño, ¿sí? Porque ellos están velando por tu alma. Ellos son personas que se interesan por ti. Me acuerdo cuando yo era líder de jóvenes y ya llovió, ¿verdad? Y me acuerdo que de repente yo veía parejitas que nada que ver. De esas veces que tú dices, no, estos no. Y de repente les decíamos, miren chicos, ustedes deberían de buscar más a Dios, ponerse a orar, ¿sí? Te voy a decir solamente lo que yo siento. Yo siento que entre ustedes dos no hay nada que ver. Y hasta se enojaban conmigo y todo el rollo. Y no sé qué. Porque yo también un día fui joven y un día también me enojé con mis pastores. Me acuerdo haberme enojado con mi pastora y le dije, no, es que tú nadie es suficiente para ti. Todas las chicas con las que vengo y te presento y tú dices que no sé cuánto. Y entonces y a mí me pasó como líder de jóvenes, ¿no? Y de repente yo decía, ¿sabes? Y yo llegué a un punto donde yo les dije a los chavos, miren, yo les voy a decir una cosa. No tengo por qué, o sea, si te lo estoy diciendo no es para fregarte la vida. O sea, a mí en nada me afecta que ustedes dos anden y que luego truenen. En nada me afecta, yo ya estoy casado, yo ya soy feliz. Ustedes son los que la van a regar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Obedezcan a vuestros pastores porque ellos velan por tu alma. ¿Sí? En cuestión de una autoridad espiritual, cada uno de nosotros tenemos que estar bajo una autoridad para rendir cuentas. Por eso la palabra menciona en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sí? Ese fue Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos que estar con alguien a quien rindamos cuentas. Y escúchame, te voy a decir esto, ¿sí? Necesitamos rendir cuentas. Necesitamos rendir cuentas. Necesito que alguien esté en mi vida hablándome y diciéndome, Marco, ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Sí? Necesito que alguien me diga, ¿cómo vas con la pornografía? Que me pregunte, ¿sí? ¿Cómo vas con la tentación con las chicas de tu trabajo? ¿Sí? Porque si ahí andamos nada más sin que nadie nos diga nada, al ratito estamos cayendo en el engaño y ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Sí? Un líder espiritual es para que te diga, ¿cómo vas? ¿Estás haciendo tu devocional? Tú lo necesitas. Tú necesitas que alguien te pregunte. Tú necesitas que alguien te esté a quien rindas cuentas. ¿Sí? Lo necesitamos todos. Hierro con hierro se afilan. Y así el corazón de un hombre con el corazón de otro hombre. ¿Sí? Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es bien fácil caer en la pornografía y que nadie sepa. Pero al ratito llega mi líder y me dice, hey, ¿cómo andas con la pornografía? Y relinchamos, ¿verdad? Necesitamos rendir cuentas, ¿sí? Oye, de repente te veo que por ahí allá, te veo medio coqueto con una chava, ¿sí? Pero estás casado, mi buen. Oye, te veo que le das ride muy seguido.
¿Y qué onda con eso? Necesitamos una persona a quien podamos estar rindiendo cuentas, ¿sí? Mira, te voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes van a un grupo de amistad? A ver, levanten la mano. Ok. Los que no van a uno, anímense. ¿Está Ángel por aquí? ¿Ángel Real? ¿Sí? ¿No está? Allá atrás está. Ok. Los que no van a uno, al final pueden acercarse ahí con Ángel y apúntense. Él los puede ubicar en uno. Pero ok, todos los que van a un grupo amistad, habla con tu líder y dile, hazme un favor, pregúntame cómo ando en mi sexualidad. Pregúntame cómo ando en mis redes sociales. Pregúntame qué estoy viendo. ¿Sí? Hazme un favor, ¿sí? Porque te estaría haciendo un favor. Es algo que necesitamos todos, estar bajo una autoridad. Ahora, y luego dice el versículo, seguimos leyendo de lo que leímos hace ratito, dice en el versículo 2, dice, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ya mencioné que la autoridad es un sistema establecido por Dios, no las personas que están gobernando, ¿verdad? Pero dice la palabra que el que se opone a la autoridad, ¿sí?, a lo establecido por Dios, resiste. Les voy a decir algo que, como el enemigo, el plan del enemigo, ahora lo veo tan claro, pero antes no lo veíamos. El plan del enemigo para la humanidad, para poderse salir de la autoridad de Dios, es el siguiente. El hombre, por décadas y décadas, ¿sí?, ha venido abusando de su autoridad con la mujer. Mujeres golpeadas, mujeres violadas, mujeres maltratadas, mujeres socavadas, mujeres humilladas, ¿sí?, mujeres gritoneadas. Entonces, todo esto desde muchos años, incluso hasta cientos de años, que se ha venido haciendo, ¿sí? El hombre deja de tener la bendición de Dios. Porque fíjense bien lo que dice la palabra. Dice, maridos, traten bien a sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué en la historia del cristianismo los hombres son los que menos oran? Porque tratan mal a las mujeres y sus oraciones no llegan al cielo. Por eso siempre en las iglesias son más las mujeres, en la oración son más las mujeres, en el evangelismo son más las mujeres, en una reunión son más las mujeres. Ahorita somos muchos hombres y yo le doy gloria a Dios por todos los hombres que llegamos a ser ahorita, pero las mujeres mañana nos rebasan el doble, ¿sí? Y si se dice, vénganse a la oración, vas a ver de 100 personas, 80 son mujeres y 20 hombres, ¿sí? Pero fíjate, ¿cómo está el plan del enemigo? El hombre trata mal a la mujer y luego sus oraciones ya no son contestadas. Por eso el hombre no es muy espiritual, ¿sí? Pero la mujer tenía mucha necesidad de Dios, porque como tenía un vacío en su corazón, porque como la trataba el hombre y todo eso, ella tenía la necesidad de ser valorada y eso lo encontraba en Jesús. Pero fíjate algo que está sucediendo en este pleno siglo. Se está levantando, ¿sí?, el movimiento de las mujeres. Aquellas mujeres que ya no quieren la autoridad de un hombre, ¿sí? Aquellas mujeres que rechazan la autoridad de un hombre, aquellas mujeres que dicen, somos iguales. Y sí, la verdad es que somos iguales, pero en autoridad Dios ha puesto al hombre por autoridad de la mujer, ¿sí?
Y este no es un discurso machista, pero la mujer empezó a rechazar la autoridad del hombre. Y fíjate lo que dice el versículo. Fíjate por dónde le está llegando a la mujer. Ahí te va. Dice, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Este movimiento femenino está resistiendo la autoridad, se está oponiendo a la autoridad que estableció Dios. Y por lo tanto, por consiguiente, va a empezar a resistir a Dios. Las mujeres. Antes, los hombres ya el enemigo dice, esos ya los tengo. Esos ya están de mi lado. Las mujeres son aquellas las que todavía siguen orando, siguen intercediendo, siguen buscando a Dios, son las que llenan las iglesias, son las que evangelizan y todo ese rollo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora la mujer no se quiere someter al hombre y por lo tanto resiste a lo establecido por Dios y por lo tanto resiste a Dios. Por ahí les está llegando a las mujeres, pero todo es una cuestión de autoridad. Y luego el versículo 3, en la primera parte dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. En otras palabras, ¿sí? La autoridad no está para infundir temor al que hace el bien. Cuídese el malo, ¿sí? Pensemos en una autoridad familiar. Papá, ¿cuántos son papás aquí? Levanten la mano. Ok. Tu autoridad no debería de infundir temor en tu familia. No quiero preguntar que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes, y no la levanten, pero cuántos de ustedes crecieron con el temor de que llegara papá a la casa? Porque llegaba y aguas, aguas, que se agarren todos. En una ocasión escuché una historia de una persona que viene a amistad y él dice, mi papá era de los que si se quemaba la boca con la sopa, se la aventaba en la cara con el plato a mi mamá, dice. Esa no es verdadera autoridad. Dice la palabra, acabamos de leer, la autoridad no está para infundir temor a los que hacen el bien. Oye, tu hijo le fue bien en la escuela y tú llegas allí, quítense, vieja, dame de comer. Tú, mocoso, salte de ahí, que vete para allá, que no sé cuánto, y que no deslata, y echando madres y cuanta cosa ahí. Y todo el mundo se esconde, hasta el perro mete la cola. ¿Sí? Esa no es verdadera autoridad. Y déjame decirte algo, hombre. Si tú fuiste de los que creciste afectado por la autoridad de tu papá, quien llegaba así, tú tienes la oportunidad de poder glorificar a Dios y sacar lo mejor de eso. La Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Ojo, la Biblia no dice todas las cosas les suceden. No está diciendo les suceden. Las cosas sucedieron porque estamos en un mundo malo y en un mundo de pecado. Pero dice, todas las cosas les pueden ayudar a bien a los que aman a Dios. Entonces, a lo mejor tú viviste traumado, tú viviste en una niñez horrible con tu papá, con un abuso de autoridad, con golpes y todo eso. Pero ¿sabes qué? Tú puedes voltear eso para bien. Escuché en una ocasión la historia de un hombre que se juntó con varios hombres ahí. Y dice él, cuando él es negrito, y casi siempre los negritos ellos mismos se cortan el pelo, ¿verdad? Y toda la onda. Y él dice, yo crecí con los sopapos de mi papá,
porque él me cortaba el pelo. Y me decía, y no te muevas, y paz, los sopapos. O sea, él traía un odio dentro de su alma que se desquitaba con él. Dice, era un terror. Cuando me ponía en la silla para cortarme el pelo, dice, era el terror más grande de mi vida. ¿Sí? Porque yo sabía que iba a haber sopapos por todos lados. Y dice él, yo pude haber reaccionado de dos maneras. Una, de haber vivido tan amargado en mi vida y replicar lo mismo con mi hijo. Pero conocí a Jesús en mi corazón. Dice, y eso que yo viví con mi papá me sirvió y yo lo tomé y lo usé para bien. Dice, y el momento más divertido entre mi hijo y yo es cuando le corto el pelo. Dice, porque no quiero que mi hijo pase por lo mismo. ¿Qué dice la palabra? La autoridad no está hecha para infundir temor. ¿Sí? Por eso la corrección bíblica es con vara, no con tu mano. Si tú buscas en YouTube por ahí debe de haber un mensaje donde enseño acerca de la disciplina de los hijos. Yo nunca le pegué a mis hijos con la mano. ¿Sí? Mis manos siempre han servido para acariciarlos, nunca para jalarle las orejas, las de estas, ¿cómo se llaman? Sí, darles el desgreñón ahí, todo eso, las patadas. Yo nunca usé mis manos, ¿sí? Pero sí usé la vara. ¿Y sabes qué? Mis hijos no le temen a mis manos. Mis hijos le temían a la vara. Ya tengo años que no les doy vara. A ver si un día de estos hacemos un recuerdito de eso. Mis hijos le tenían miedo, me la escondían de repente. ¿Sí? Pero mis manos, nunca le han temido a mis manos, mis hijos. ¿Sí? Y tú dices, pero con tu mano era con la que le dabas. Sí, pero ellos le tenían miedo a la vara, no a mi mano. ¿Sí? La autoridad no ha sido hecha para infundir temor. Yo te hago una pregunta. Cuando llegas a tu casa, ¿todos se meten a sus cuartos? Cuando llegas a tu casa, ¿sí? ¿Todos se meten a sus cuartos o todos salen de sus cuartos porque llegó papá? Con eso te puedes dar cuenta, ¿sí? Si realmente has abusado de tu autoridad. No es para infundir temor al que hace el bien, porque hasta el que le fue bien en la escuela llegó papá y se metía. En vez de presumirle a su papá su 10, mira papá saqué, no, se mete. No voy a hacer que ahorita me agarre, ¿verdad? La autoridad no fue hecha para infundir temor al que hace el bien. Sin embargo, ¿sí? El que hace el mal es el que debe de temer. Y luego dice el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios. ¿Sí? Los que están puestos por autoridad, dice, son servidores de Dios. Escúchame, la verdadera autoridad no manda, sino sirve a los demás. ¿Cómo se gana uno la autoridad? Sirviendo a los demás. Por eso la palabra dice en Marcos 10, 42 al 45, porque te voy a contar el contexto. Estaban estos mismos cuates, los hijos del trueno, ¿verdad? Y le dijeron al Señor, Señor, queremos hacerte una petición. Y dice Jesús, a ver, y dice, cuando vengas en tu reino, ¿nos podrías conceder que mi hermano y yo nos sentemos uno a cada lado de tu trono? Tremendo. Ya desde ahí ya traían como que batallaban con la autoridad, ¿verdad? Y Jesús dice, eso yo no lo puedo conceder. El Padre es quien va a colocar a cada quien. Y fíjate lo que dice en Marcos 10, 42 al 45.
Si alguno de ustedes, fíjense bien, ¿eh? Si alguno de ustedes es un supervisor, si alguno de ustedes es un director, lo que sea que estés en autoridad, imprime este versículo y basa tu autoridad en este versículo. Fíjate lo que dice. Dice, mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre de ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se ha ganado el título de Señor en mi vida. ¿Por qué? ¿Porque me lo exigió? No, porque vino a servir. Porque me ha ayudado tanto. Porque desde que yo lo conocí, Él no ha hecho otra cosa más que buscar el bien para mi vida. Jesús, desde que vino como ser humano, sirvió y así se gana la autoridad. Hombres, en tu casa, no llegues nada más exigiendo, sirve en tu casa, ¿sí? Sirve en la casa y gánate la autoridad sirviendo. Porque cierto o no, que no hay supervisor que caiga más gordo que aquel que no hace nada y nomás grita a todos los demás y exige. ¿Sabes? De esos que los ves ahí nomás sentadote y tú, pero él no hace nada. ¿Sabes? A mí de repente me toca que no es muy seguido, pero ha habido ocasiones en las que de repente me dicen, oye, ¿puedes cubrir a los del piano y eso? Sí. ¿Y sabes qué hago? Me vengo a la hora que se vienen todos y yo mismo saco el piano que yo voy a tocar. ¿Sí? Y cuando se acaba la reunión, meto el piano y me lo llevo y me traigo el diablito y digo, ¿qué más hay que llevar? Así se gana la autoridad. Así se gana el respeto. No nomás mandando, no nomás gritoneando. ¿Sí? Y en este mundo es al revés. En este mundo buscan una posición para no hacer nada. Y todos los encargados en este lugar, antes les llamábamos líderes, pero les hacía mal ese título. Y quitamos ese nombre y después les pusimos encargados de áreas. Porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Líder suena a posición, encargado suena a responsabilidad. Estuvo buena esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ellos entiendan? Ok, es el encargado, pero hay una responsabilidad ahí. Antes era el líder, el que nada más daba órdenes y gritaba. ¿Sí? Y exigía a todo mundo. No, ahora somos encargados. Encargado de un área, encargado de otra área, porque hay responsabilidades que cumplir. ¿Sí? Entonces, dice aquí, porque es servidor de Dios. Hay una frase que mi esposa me pasó y es lo siguiente: la autoridad fluye hacia aquellos que asumen responsabilidad, pero la autoridad abandona a aquellos que no toman responsabilidad. En otras palabras, ¿quieres tener autoridad? Ni siquiera lo digas. Solamente toma la responsabilidad. Y cuando menos lo esperes, te pondrán en autoridad. Yo me acuerdo cuando llegué a una iglesia. ¿Y sabes qué? Yo era de los primeros que llegaba y ayudaba a armar el sonido y conectaba el sonido y los micrófonos, el piano y todo ese rollo. Nunca pedí ser el encargado. De hecho, había otra persona de encargado. Y de repente un día el pastor
vio eso en mí y dijo, ¿sabes qué, Marco? Te voy a poner como el encargado del área de alabanza. Desde esa ocasión, hasta ya después que dejé de ser líder de alabanza, pero desde esa ocasión, a donde yo iba siempre era el encargado de la alabanza. En el instituto bíblico me pusieron de encargado de la alabanza. En la iglesia donde nos fuimos a Durango me pusieron como el encargado de la alabanza. Llegamos a Manzanillo, llegamos en un momento medio inestable en el área de alabanza. Yo llegué a ayudar en el sonido. Te lo prometo, yo cuando llegué aquí, no porque era el suegro el yerno del pastor, llegué directo acá. Yo ayudaba en el sonido, ¿sí? Fue cuando Edgar se fregó la espalda. No sé si algunos de ustedes conocieron a Edgar, ¿sí? Entonces yo ayudaba ahí en el sonido. ¿Y qué crees? Cuando menos lo esperamos, ¿sí? Me pusieron a cargo de la alabanza. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos que autoridad es sinónimo de servicio. ¿Quieres ganarte la autoridad con tu familia? Sírvele a tu familia. ¿Sí? No, es que me van a decir mandilón, me van a decir que no. Que te digan lo que quieran. Tú estás ganando autoridad con tu ejemplo en tu casa. Pensé que me iba a caer acá. ¿Sí? No seas el que nada más da órdenes y bajen todo el mandado y hagan esto y hagan aquello y que no sé qué, y tú ahí sentadote viendo la tele. Tú mismo ayudas, tú mismo. Si tú le estás diciendo, ayuden con el mandado, es porque tú ya traes bolsas. ¿Sí? Chicos, laven su plato, es porque te están viendo a ti lavar el tuyo. ¿Sí? Chicos, tiendan su cama, es porque te están viendo a ti tender la tuya. ¿Me explico? Autoridad debe de ser sinónimo de servicio, ¿sí? Y luego dice aquí el versículo, seguimos en el versículo 4, en la parte final del 4, dice, el servidor lleva una espada para castigar a quien hace lo malo, ¿sí? Aquí viene entonces, la autoridad conlleva un arma, ¿sí? Un arma que demuestra esa autoridad. Por ejemplo, en el caso de los policías, ¿verdad? A los policías, ahora ya cuando ya pasaron la academia y todo eso, ok, ya usted ya es declarado un policía, aquí está su arma, ¿sí? En aquel entonces era una espada. Pero por ejemplo, para nosotros como líderes espirituales, ¿qué es la espada para nosotros? Efesios nos lo dice, en Efesios 6:17, cuando habla de toda la armadura, dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, la autoridad que nosotros tenemos es la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra autoridad, aún para con nuestros hijos, ¿sí? Aún para con ellos, esa sería nuestra autoridad. Porque Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Fíjate cómo nosotros tenemos que llevar la palabra a nuestros hijos. Esa misma espada que es la palabra de Dios, tenemos que llevarla a nuestros hijos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, primero la espada la metes en tu corazón, la espada de la palabra. Dice, y luego después la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, la palabra es esa espada, ¿sí? Que puede traer a nuestros hijos
la disciplina a sus vidas. En otras palabras, cuando yo les digo a mis hijos, mira hijo, mentiste, y Dios dice en su palabra que no debemos de mentir, entonces te voy a disciplinar. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Si tú disciplinas a tus hijos por tu propia ideología, por tus propias reglas, escuchen, esto está bueno, ahí les va. A ver si Dios me ayuda a poderlo desmenuzar. Si tú disciplinas a tus hijos por tus propias reglas, tus hijos un día querrán salirse de tu casa, escaparse de tu casa para escaparse de tus reglas, para zafarse de tus reglas. ¿Sí? Pero si tú disciplinas a tus hijos por la palabra de Dios, ¿sí? ¿A dónde se pueden ir? Que la palabra de Dios no esté en sus vidas y en sus corazones. ¿Sí? Es decir, él se escapa de la casa y dice, por fin, ya no estoy bajo las reglas de mi papá. Pero si desde pequeño tú le enseñaste las reglas de la palabra de Dios, ¿sí? ¿A dónde se puede escapar que no estén esas reglas en su vida? Donde quiera que vaya le van a perseguir. Por eso es que el hijo pródigo regresó, ¿sí? Porque ahí estaba esa palabra en su corazón. Y luego el versículo 5, que creo que ya es lo último, dice, es necesario estar sujetos no solo por causa del castigo, sino por causa de conciencia. En otras palabras, una motivación de portarme bien no solo debe de ser por castigo, sino también mi conciencia me dicta que estoy mal. Cuando la palabra de Dios entra a sus corazones, entonces cuando se vayan a la universidad, lo mandaste a Monterrey, a Colima, a Guadalajara, no sé dónde, ¿sí? La misma palabra será su vara para ellos. Ya no estarás tú para llamarles la atención, pero la palabra de Dios es esa vara que está en donde quiera que ellos estén, ¿sí? Y entonces dice que ya no es una cuestión nada más de que porque hicieron lo mal, sino por causa de su conciencia en ellos, ¿sí? Hay que llegar al corazón de los hijos. O sea, esto va a ser gratis. ¿Listos? Bonus track, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Sabes por qué las mamás tienen tanto éxito para corregir a los hijos y nosotros no? Porque es cierto o no, que uno a veces dice, yo le digo y salimos peleados. Y le dice a su mamá y sí, pues ya está bien. ¿Sí o no? ¿A alguien más le pasa lo que a mí? Yo hablo con uno de mis hijos y salgo peleado. Pero mi esposa habla con ellos y... ¿Sabes dónde está la magia? ¿Sabes dónde está el secreto? El secreto está en que nosotros hacemos que se cumplan las reglas sin interesarnos lo que está sintiendo. La mamá primero se preocupa por lo que está sintiendo, ¿sí? Y ella redarguye. No sé cómo explicártelo, pero ella usa su autoridad a través de su amor. Por ejemplo, ahí te va este ejemplo, típico ejemplo. Está el hijo, ya es la 1 de la mañana y no ha llegado. Hijo de Dios. No ha llegado el chamaco y tú estás así con que ahorita que llegue. Y no pidió permiso, ¿verdad?
Y luego le hablaste a la mamá de un amigo y dice, oiga, no, pues o a un amigo le hablas, no, pues es que él dijo que se iba a ir a quién sabe dónde. Ah, bueno, sí. Bueno, ahí te va. Estas son las dos escenas, la escena donde el papá lo recibe y la escena donde la mamá lo recibe. Fíjate bien, la escena donde el papá lo recibe. Abre la puerta y se oye el, ¿cierto? Hijo de tu no sé cuánto, ¿por qué no nos avisaste? Y órale, que no sé qué, pa. Ni siquiera le preguntaste, ¿sí? Órale, a su cuarto, órale, que no sé qué, y estás castigado y pum, pa. ¿Sí? Ya no vuelves a salir y que no me digas ni nada. Ni siquiera le preguntaste, ni siquiera lo escuchaste, ni nada. ¿Sí? Fíjate bien. Lo recibiste y bolas. ¿Sí? Ok, viene la mamá. Esta es la escena de la mamá. Llega el hijo y la mamá está ahí en el sillón esperando. Y luego voltea a él y dice, ya llegué, mamá. Y luego dice, ¿dónde andabas? Me vas a matar de un infarto. Estaba preocupada por ti. Mira nomás, que no sé qué. Anduve preguntando por todos lados, me salí a la calle. A la 1 de la mañana andaba yo en la calle ahí como loca, como mensa, buscándote por todos lados. Y mira nomás, que no sé qué, que ni siquiera, y te llamé y ni, mamá, mi celular no se acabó la pila, que no sé qué. ¿Cuál tu celular? Mira nomás, me tienes tan preocupada y todo ese rollo. No manches, cuando uno ve a la mamá llorar por su preocupación por mí, ¿cierto o no te redarguye? Y dices, no, soy el más malo del mundo, pobrecita de mi jefa. Ya, mamá, perdóneme, por favor, y que no sé qué. Y sigue, no, pero que tú y que no esté. A veces uno dice que me pegue mejor. Que duelen más esas palabras que dice mi jefe nomás me da unos y me meto al cuarto y ya, pero ella está así y ya, y me sigue, va, y ahí voy para el cuarto, ahí va para allá, sí, pero que mira nomás, que no sé cuánto. Ahí andábamos las dos mamás preocupadas. ¿Y dónde está tu amigo? No, pues él ya llegó a su casa. Mira nomás, hasta allá hiciste preocupar a otra señora. ¿Sabías que ella está mal del corazón? ¿Sabías? Mira nomás, se me subió el azúcar, hijo. Se me subió el azúcar y no tengo insulina para ponerme ahorita. ¿Sí? Y el chavo está así como que no manches, mi jefa ahorita le va a dar un ataque de subida de azúcar, ¿verdad? Y no sé cuánto y no sé ni qué. Ve la diferencia. El papá lo único que hizo fue castigar porque rompió las reglas. La mamá lo único que hizo fue redarguir porque lo amo tanto que me hizo que me preocupara tanto por él. O sea, en otras palabras, le está demostrando cuánto te amo, que ve que hasta cómo me puse de preocupada por ti. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia de autoridad? Hay una gran diferencia en autoridad. ¿Por qué el 10 de mayo siempre es tan festejado? Porque las mamás son servidoras por naturaleza. Ellas se han ganado la autoridad por naturaleza. ¿Sí? Y el papá, tenemos que andarle recordando a los hijos, hijo, hoy es el día del padre. ¿Me vas a llevar a algún lado o qué? El día de la mamá no hay ningún restaurante donde pueda caber un alma. Todos los restaurantes están llenos. El día del padre, sobran restaurantes.
¿Sí? ¿Por qué nosotros nos ofendemos tanto cuando nos la rayan? Cuando nos recuerdan el 10 de mayo. ¿Por qué nos ofendemos tanto? ¿Sí o no que nomás te dicen, chiflas a tu madre? Ay, joder, y te bajas y le das, ¿sí? Pero si alguien te dijera, chiflas a tu padre, pues sí, que la chifle, pues. ¿Sabes por qué? Porque ellas han por naturaleza, y ellas no se saben los principios de la palabra, muchas de ellas no son cristianas, pero por naturaleza viven ese principio, que el que quiera ser el mayor debe servir a todos. Por eso es que muchas casas son matriarcados y la abuela es la jefa, pero es la que sirvió a todos. Es la que cambió a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, y todavía sigue, llegas y todavía te recibe con una sopita. Esa es la verdadera autoridad. Esa es la verdadera autoridad. ¿Cuánto necesitamos aprender y cambiar, amigos? ¿Están de acuerdo conmigo? Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a tomar un momento para poder reflexionar sobre de esto. Yo quiero hablarle a los jóvenes, porque sé que muchos jóvenes de ustedes a lo mejor dicen, pues es que esos temas son para casados y todo ese rollo. No, mijo, todo esto que tú estás aprendiendo, te estamos robando, te estamos quitando, ¿sí?, años de que la riegues. Tú no sabes, joven, pero la mayoría de nosotros que la regamos, no tuvimos reuniones de estas donde nos hablaban a calzón quitado, donde nos hablaban a nosotros y nos decían, ¿sabes qué? La estamos regando en esto y en esto y en esto, ¿sí? Pero ustedes tienen esa bendición y esa oportunidad de estar aprendiendo desde ahorita. Y les voy a decir algo, jóvenes. ¿Cuántos de ustedes jóvenes no están casados? Levántenme la mano. Ok. Muy bien, les voy a decir algo a todos ustedes, jóvenes. Es muy fácil juzgar a tu papá por no haber sido la autoridad que verdaderamente necesitaba ser. Es muy fácil juzgarlo. Pero tienes que entender dos cosas bien importantes. Número uno, que a lo mejor no conocía a Dios. Y número dos, que probablemente vivió un pasado, ¿sí?, en el que él fue afectado por esa autoridad y que no hubo nadie quien le hablara y le dijera, bro, la estás regando y estás duplicando, ¿sí?, estás repitiendo el mismo patrón que hizo tu papá contigo, ahora tú con tus hijos. No hubo nadie quien le dijera eso. Entonces, no juzguen tan rápido a los papás. Estamos aprendiendo, ¿sí? Yo todavía hasta la fecha sigo aprendiendo, sigo cometiendo errores, pero lo que sí sé es que amo a mis hijos, amo a mi esposa. ¿Cómo daría todo por poder representar esa autoridad de Jesús en mi vida para con mis hijos y para con mi esposa? Así que yo los invito a que en este momento cerremos los ojos. Es un momento para reflexionar en todas las cosas que hemos hecho. Fíjate bien, hay que reflexionar, sin embargo,
no hay que castigarnos. Pero lo que sí podemos hacer es hoy pedirle perdón a el Padre por no haberlo representado bien. A lo mejor eres un joven recién casado. Ora al Señor y dile al Señor: Señor, ayúdame a poder ser una buena autoridad para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que ha sentido que tu esposa está rechazando tu autoridad. Porque cuando un hombre se somete a Dios, no hay mejor seguridad para una mujer que ver a un esposo que se somete a Dios. No hay mayor placer y seguridad. Tú sabes que las mujeres siempre como que su seguridad, ese sentirse seguras para ellas es importante, es prioridad. Pero no hay mayor seguridad para una mujer que ver a su esposo sometido a Cristo. No hay mayor seguridad de una mujer que ver a su esposo buscando a Dios para cualquier decisión. ¿Qué diera una mujer escuchar a su esposo cuando toma una decisión, decir: amor, estuve orando en la presencia de Dios y te acuerdas aquella decisión que te quería tomar? Dios me habló y me dijo esto. ¿Sabes? Ese sería el orgullo más grande de toda mujer, que cuando te ve leyendo la palabra, te ve escudriñando su palabra, teniendo tu devocional con Dios, ella dice: wow, mi esposo está siendo transformado por Dios. Y ustedes jóvenes que no están casados, que hoy puedes tomar un momento para decirle al Señor: Señor, ayúdame a prepararme para ese momento en el que un día voy a tener hijos, que yo pueda ser la imagen de Jesús en sus vidas, que a mi esposa yo la pueda tratar con dignidad y que me pueda ganar ese lugar de autoridad en ella, Señor. Que yo no tenga que exigir la autoridad, que yo no tenga que decirle a mi esposa y levantarle la voz y decir: a mí me respetas, sino que ella vea en mí un corazón de siervo, un servidor para mi familia, Señor, y que ella me respete por el servicio que yo tengo hacia ella, hacia mis hijos. Que ellos me respeten, Señor, porque me ven buscándote a ti. Que ellos me respeten porque trato de enmendar mis equivocaciones. Que ellos me respeten cuando yo les pido perdón y les digo: perdónenme porque me he equivocado. Así se gana la autoridad. Ayúdame, Señor, a tener un corazón de siervo como lo tuvo Jesús, Señor. Que no sea el que exige en la casa, sino que sea el que enseña cómo se vive en la casa. Padre, en el nombre de Jesús, somos hombres en este lugar. Hierro con hierro se aguzan, hierro con hierro se afilan. De la misma manera, así, Señor, también el corazón de un hombre con el corazón de otro hombre, Señor. Hoy queremos venir delante de ti, Señor. Queremos decirte, cada uno de nosotros, Señor, queremos ponernos bajo la autoridad de Jesucristo.
No podremos exigir que nuestra esposa se ponga bajo nuestra autoridad si nosotros no estamos bajo tu autoridad, Jesús. Pero en esta noche venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos perdones. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Señor Jesús, el mayor ejemplo de autoridad lo fuiste tú. Y hoy en esta noche, Señor, queremos seguir ese ejemplo en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.